nuestro agradecimiento de la Asociación de Escritores de Mérida, de la librería La Rama Dorada, por esta colaboración, a nuestros homenajes mensuales que hacemos de los escritores en la web de la Asociación de Escritores de Mérida, que desde hace unos meses venimos haciéndolo también presencial, para que las personas conozcan a nuestros autores y los puedan leer y puedan hacerle preguntas y conversar con ellos. Esta noche tenemos al escritor Ricardo Gil Otaiza y al escritor Alberto Jiménez Ure. Ricardo Gil Otaiza, merideño, nacido aquí en Mérida el 8 de noviembre de 1961, o sea que hace poco cumplió años. Este escritor es farmacéutico de profesión, tiene una maestría en educación superior, mención docencia universitaria, una maestría en gerencia empresarial, es doctor en educación, mención andragogía, doctor en ciencias de la educación y postdoctor en gerencia de las organizaciones. Además, pues, es autor tanto de novelas, cuentos, ensayos, biografías y poesía. Es articulista también en diversos diarios venezolanos. Entre sus publicaciones en el área de literatura tiene Espacio sin límite, que es una novela, Paraíso olvidado, cuentos, Corriente profunda, poesía, Una línea indecisa, novela, El otro lado de la pared, cuento, Manual del vencedor, poesía, Hombre solitario, cuento, En el tintero, volumen 1 y 2, Ser felices por siempre, Tulio Febres Cordero, que es una biografía. Los libros todavía estaban allí, también un libro de ensayo, El extraño vicio de escribir, libro de ensayo, Cuentos de Monte y Culebra, una antología, Trilogía de espectros, libro de cuentos, Tiempos complejos, Fin del científico, Tulio Febres Cordero, Genio y figuras, y un ensayo sobre la Universidad de los Andes, Fundación en 3 actos y un epílogo. También tiene un trabajo sobre Jiménez Ure ante la crítica gilotaiciana y un cuento antología personal que fue publicado en este año, en el año pasado, 2010. Además tiene varios libros de etnobotánica y de ciencias sociales. Alberto Jiménez Ure nació en Tijuana, campo petrolero del estado Zulia, el 13 de abril de 1952. Es novelista, poeta, cuentista, ensayista y articulista. Está adscrito a la Universidad de los Andes, al departamento en la oficina de prensa, desde el año 1977. Trabajó varios años también en el Consejo de Publicaciones como asistente literario. Tiene muchísimos libros Alberto Jiménez Ure, entre ellos su primer libro, Acarigua, escenario de espectro, un libro de cuentos, Acertijos, Inmaculado, Suicidio, Latifugo, Fascia, Maléfico, Trasnocho, Aberraciones, Pensamientos dispersos, Epitafios, Luxfero, Abominables, Inquisiciones, Aberraciones, Dionisia, Adectos, Lucubraciones, Cuentos escogidos, Pensamientos, Asiago, Macabros, Revelaciones, Desahuciados, Confeso, Cuentos abominables, Iluminados, Deus, Materia oculta, Absurdos, Perversos, Ultimátum y Formulaciones. Tiene entre poesías, narrativa larga y narrativa corta. Con ustedes dejamos al escritor Ricardo Gil Otaiza para que él hable un poco de su experiencia, su primer contacto con la literatura, con la escritura, siendo un científico farmacéutico. Gracias, buenas noches. Gracias a los amigos aquí presentes en la Asociación de Escritores por esta oportunidad de poder estar conmigo hablando de literatura. En mi caso particular, si bien es cierto que comencé a publicar en el año 95 la primera novela titulada Espacio sin límite, varios años atrás podría decir que se remonta a mi experiencia de escritura, de textos publicados posteriormente o de textos que quedaron reposando en el sueño eterno,
más o menos yo diría que son 22 o 23 años de escritura. He accedido a la prensa regional y nacional y eso me ha permitido de alguna manera ejercitar la pluma, el día a día, estar semana a semana trabajando, escribiendo, leyendo en torno a los sucesos que se presentan en la sociedad, en la política, en la economía, en la educación, etcétera, te permite ir recreando. Hay momentos en que no encuentro los límites entre lo que es el ensayo como tal y la narrativa, porque a veces el escritor pues asume frente a un hecho cotidiano su propia fantasía. Siento que la escritura ha dividido mi vida en dos partes, antes de la escritura y después de la escritura. Creo que no podría, digamos, vivir o reconocerme como ser vivo sin la parte de la escritura. La he asumido como una noción, como una forma de vida y creo que me ha ayudado al crecimiento personal, al crecimiento intelectual. Hay un hecho interesante que es que he podido de alguna manera involucrar a los miembros de mi familia. He asusado en algunas personas esa llama de la escritura y de la actividad intelectual. Le comentaba a María Luisa que bueno, mi hija mediana, Isabel, ya incursionó también en la literatura, acaba de publicar un cuento largo que ha recibido numerosas muestras de reconocimiento por parte de sus amigos, de sus compañeros, y eso como padre pues me estimula también, porque siento que ese ejemplo que de alguna manera yo he podido darles en la casa, leyendo desde que ellas nacieron y escribiendo, ha servido para que ellas se reflejen o se vean reflejadas en ese espejo y en algún momento hayan dado el salto hacia la escritura, que no es un momento fácil. Siento que dar el salto a la escritura pues es una decisión que a veces nos marca profundamente. Con respecto a mi esposa también, ha escrito cuentos infantiles, mi hija mayor ha escrito poesía y ha leído poesía. Entonces siento que de alguna manera ha habido una especie de influjo, influencia de mi parte hacia ese entorno familiar y me siento contento porque no me veo como un ente aislado, encerrado en una biblioteca, haciendo lo que me gusta y los demás viviendo y viéndome como una persona extraña a ese entorno familiar. No, en absoluto. Siento que ahora literatura y familia pues estamos así como amalgamados y siento que eso es un proceso interesante. Con respecto a la narrativa, debo confesar que tenía más de 13 años que no escribía narrativa larga, entiéndase novela. Desde el año 87, más o menos, 88, que escribí mi segunda novela, Una línea indecisa, no había vuelto a incursionar en la narrativa de largo aliento. Y por fortuna en el 2012, digamos que en este año he visto patentizada una nueva novela que la he titulado El asesino huye a caballo, una novela que toma una leyenda venezolana y la transforma en una historia. Siento que hay una especie de híbrido, la novela es un híbrido, pero siento que en mi caso particular ha sido la primera vez que he echado mano de esa condición de la novela como híbrido y puedo encontrar allí ensayo, hay crónica, hay historia como tal, porque los hechos que se narran allí sucedieron en algún momento de la historia, digamos una mezcla de género que me ha permitido pues cumplir ese sueño. Ya creía que no iba a volver a escribir novela, pero siento que ha sido una experiencia extraordinaria y también la familia ha estado involucrada en ella. Recuerdo, bueno, la novela la terminé de escribir en noviembre y cuando iba a la comida, al almuerzo, le iba contando a mis hijas y a mi esposa cómo iba marchando la novela y les contaba las anécdotas y los sucesos que allí narraba y ellas de alguna manera incorporaron elementos, me dieron ideas, me dieron estímulos para seguir adelante y llegó un momento que puse ese punto final, ¿no? Cuando tú respiras hondo y dices, wow, por fin, ya tengo la novela y bueno, ha sido una experiencia extraordinaria. Dentro de pocas semanas debe salir otro libro que ya es una compilación de textos ensayísticos, sobre todo de ensayo literario, que se titula El papel contra el olvido, en el que asumo una postura, si se quiere, de angustia frente a la inminente desaparición del libro tal y como lo conocemos, el libro de papel,
Entonces eso me llevó a reflexionar en torno a ese objeto maravilloso que es, digamos, un compañero ideal que ha acompañado o ha estado junto con el ser humano durante casi 6-7 siglos. Y bueno, ahora en este punto crucial de la historia, pues se ve amenazada la forma del libro en papel y pasamos a una nueva dimensión que es el libro electrónico. Como lector del libro tradicional, pues me siento triste por la desaparición paulatina e inminente del libro. Sin embargo, creo que la forma del libro no desaparece, lo que desaparece es el soporte en el cual plasmamos las ideas, pero bueno, como esa generación del libro, creo que todos los que estamos acá reunidos en algún momento añoraremos tener ya un libro debajo del brazo, poder llevarlo a la cama, llevarlo al baño, llevarlo al sitio de trabajo, y bueno, tendremos que sustituirlo por esos aparatos donde la letra y donde la virtualidad pues se hace presente, y tendremos que adaptarnos a esas nuevas circunstancias. Entonces nosotros nos podríamos considerar lectores y escritores de transición, desde la era Gutenberg a la era del libro virtual. Que te enamoraste este año con